Bienvenidos a Filosofía Funcional, el espectáculo en el que yo, Carlos II, explico y aplico la filosofía de Ayn Rand, el objetivismo. Si desea hacerme una pregunta sobre el objetivismo o su aplicación, simplemente vaya al contacto de .com de Festo. Y mi apellido se escribe T como en tango, E como en eco y W como en whisky. Hola a todos. Las siguientes preguntas que tengo son sustanciales. Bueno, pero sustancial, así que veremos cuántos puedo superar en los próximos episodios. Primero, en el video que presenta la discusión entre Maddox y Raka, Raka dijo que Aristóteles descubrió la ley de la identidad, y en mi comentario sobre ese video, expliqué que Antoníes Andreas es en realidad la primera persona que ha formulado la ley de la identidad. Entonces, la pregunta es, si Aristóteles no ideó la ley de la identidad, ¿cuál era su característica diferenciadora? ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco como preguntar, ¿cuál era la característica diferenciadora de Ayn Rand? Ahora se podría decir que su descubrimiento de que la vida es la fuente de todos los valores y su justificación, del egoísmo, su base, lo que significa, toda su ética. Se podría decir que esa es la característica distintiva de Ayn Rand, pero eso estaría mal. Era genial y revolucionaria, pero Ayn Rand tenía posiciones geniales y revolucionarias en epistemología, metafísica, política y estética. Entonces, lo que es realmente revolucionario de Ayn Rand es que tenía todo un sistema de ideas revolucionarias. Lo mismo es cierto con Aristóteles. No se puede elegir una sola cosa de Aristóteles y decir, para eso es revolucionario. La forma en que lo pongo en una oración es que Aristóteles es la primera persona en sistematizar la filosofía, sobre una base natural y racional. Platón fue la primera persona en sistematizar la filosofía, y lo hizo sobre una base sobrenatural y mística. Y luego Aristóteles hizo lo contrario. La forma en que se dice a menudo es que Platón planteó todas las preguntas de la filosofía y Aristóteles dio todas las respuestas. Pero ahora entremos en este sistema de Aristóteles. Veamos lo que él creía esencialmente en cada área y cómo fue tan revolucionario. Y Aristóteles era revolucionario. Todo lo bueno que tenemos hoy es un resultado de Aristóteles. Ayn Rand, John Locke, Tomás de Aquino, ninguna de estas personas habría sido posible sin Aristóteles. Ahora bien, Aristóteles no fue influyente de inmediato. Le tomó cientos de años llegar a ser influyente, primero en el mundo árabe y luego en la Europa medieval. Y en la Europa medieval, era tan influyente que la gente realmente lo consideraba que lo sabía todo. Él era el maestro de todo conocimiento. Ahora, esto fue cuando se sabía mucho menos, por supuesto, pero para esas personas, Aristóteles lo sabía literalmente todo. De hecho, fue visto como una forma legítima de argumento simplemente decir que Aristóteles había dicho algo. Tenían una frase latina para ello, ipsi dixit, que se traduce como él mismo lo dijo. Eso es lo que dirían los eruditos medievales, ipsi dixit, lo dijo Aristóteles. ¿Vas a discutir con Aristóteles? Así de influyente se volvió Aristóteles. Es imposible exagerar la magnitud de los logros de Aristóteles. Pero veamos qué eran en realidad. ¿Qué ideas revolucionarias integró realmente? 1. Metafísica. ¿Qué se le ocurrió en metafísica? Bueno, desde que la gente había empezado a pensar en la metafísica, había una tensión entre el ser y el devenir, entre uno y muchos. Vemos que hay cosas, pero también vemos que las cosas cambian. Esta tensión se manifestó de manera más dramática en el enfrentamiento entre Parménides y Heráclito. Parménides dijo, solo hay una cosa y es inmutable. Cambiar, eso es imposible. Multiplicidad, eso es imposible. ¿Cómo podrían cambiar las cosas si son lo que son? Luego tenemos a Heráclito que dijo que solo hay cambio, que no hay cosas. Y esencialmente estuvo de acuerdo con Parménides, pero tomó el otro extremo. Si las cosas cambian, ¿cómo pueden ser lo que son? Así que estas fueron algunas confusiones básicas al comienzo de la filosofía y aquí es donde entró Platón. Verá, el misticismo y el sobrenaturalismo de Platón, su teoría de las formas, fue un intento de reconciliar esto.
Platón dijo, de acuerdo, ¿cómo reconciliamos la identidad y el cambio y la singularidad y la multiplicidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener ambos? Y entonces lo que Platón dijo fue, bueno, este mundo físico en el que vivimos, este es el mundo del cambio y la multiplicidad. Pero luego hay otro mundo, un mundo de formas donde las cosas son singulares e inmutables. Y así es como podemos tener ambas, porque este mundo es solo un reflejo del mundo inmaterial real. Así que hay una dimensión para cada tipo de fenómeno. Ahora, lo que Aristóteles hizo fue resolver este problema de una manera racional y natural. No apeló al sobrenaturalismo y al misticismo para reconciliar el ser y el devenir, la singularidad y la multiplicidad. Platón había dicho que la existencia real era inmaterial en otra dimensión y que todo en este mundo participaba, en la forma singular en otra dimensión. Así que todos los árboles en este mundo son refracciones inferiores del árbol puro, árbol inmaterial en otra dimensión. Solo existe esta forma inmaterial de árbol y luego se refracta en todos los diferentes árboles físicos que vemos. Y así tienes el uno y los muchos. Y así, para Platón, el mundo real era sobrenatural, inmaterial, era esta forma puramente abstracta. Ahora, lo que Aristóteles hizo fue decir que no, que todo lo que existe es este mundo. Básicamente, tomó la idea de Platón de la forma y dijo, no, la forma no es algo que existe en otra dimensión, existe aquí. La forma existe, pero solo en las cosas particulares. No hay forma pura abstracta en otra dimensión. Cada árbol tiene su propio pedacito de árbol, por lo que no hay otra dimensión. Ahora bien, este es un paso en la dirección correcta, pero sigue siendo un error. Esta es la opinión de que hay cosas llamadas universales. En otras palabras, trozos de cosas que son exactamente iguales. Pero no hay nada en dos árboles que sean exactamente iguales si se detallan lo suficiente. Pero Aristóteles pensaba que sí. Y su punto de vista era en realidad un punto de vista más sofisticado en el que pensaba que no era solo que había universales, sino que había esencias metafísicas. En otras palabras, los universales eran el núcleo de una cosa, y entonces podrías tener características accidentales no esenciales en capas en la parte superior. Así que hay como un núcleo de árboles que es el mismo en todos los árboles, pero luego todas las cosas diferentes que vemos sobre los árboles son solo todas las diferentes características accidentales en la parte superior. Así que esa era la opinión de Aristóteles. Ahora eso está mal. No tengo tiempo para entrar en eso aquí porque solo estoy tratando de explicar por qué Aristóteles fue tan revolucionario. Pero fue revolucionario porque, aunque eso está mal, está moviendo las cosas en la dirección correcta. Es como si Thomas Jefferson estuviera en contra de un banco nacional, pero estaba a favor de un grupo de bancos estatales. Ahora, los bancos estatales no son del todo bancos libres. Todavía no es gratis, pero se está moviendo en la dirección correcta. Está más cerca de la libertad, más local. Hay un sentido en el que eso está más cerca de la libertad que tener un gran banco federal. Similar aquí. No es que Aristóteles se deshiciera por completo de esta idea de estos universales sobrenaturales, pero los restringió a este mundo. Así que se deshizo de una dimensión sobrenatural, por lo que es un gran paso en la dirección correcta. Esa es esencialmente la contribución de Aristóteles a la metafísica. Quiero decir, hay mucho más que dijo sobre esto y sobre las cosas que estoy a punto de decir. Sus puntos de vista sobre la sustancia, la forma, la materia y todo eso. Genial, pero te estoy dando lo esencial ahora mismo. Así que eso es metafísica. Epistemológicamente, Aristóteles descubrió básicamente la razón, específicamente la deducción. Aristóteles elaboró las reglas para la inferencia deductiva. Todo A es B, todo B es C, por lo tanto, todo A es C ahora. Antes de Aristóteles, las personas, por supuesto, habían usado argumentos deductivos, pero no podían hacerlo conscientemente, no podían ser conscientemente lógicos. Ahora en realidad conocían las reglas. La gente realmente podía mirar y ver, ¿seguí esta regla correctamente? Y ves que incluso hoy en día, la gente hace argumentos lógicamente falaces todo el tiempo. Así que la gente puede hacerlo hoy miles de años después de que Aristóteles lo descubriera. Antes era igual de malo o peor. Al menos ahora con Aristóteles, la gente podía comprobar si les importaba,
Si sus argumentos realmente se sostenían porque Aristóteles había descubierto las reglas para hacer argumentos válidos, al menos los deductivos. Se inició un poco en la inducción, no fue demasiado lejos con eso. Esencialmente solo dijo que el alma está tan constituida como para ser capaz de realizar este proceso. En términos de conceptos en sí, como dije, Aristóteles creía que los conceptos se referían a esencias metafísicas, este ser central de las cosas, sobre el cual se podían superponer todas estas diferentes características accidentales, por lo que todos los árboles son diferentes a pesar de que todos siguen siendo árboles. Tienen un núcleo de árboles y luego un montón de cosas diferentes en capas en la parte superior. Así que pensé conceptos, se refieren a ese núcleo esencial. Ahora, ya sabes, aquí es donde entra en juego la idea de la perspicacia. La perspicacia es la idea de que las cosas tienen una esencia especial y si las miras lo suficiente, puedes ver en ellas, en estas cosas singulares, y entender lo que necesitas entender sobre ellas. Puedes obtener una idea. Puedes ver y ver cómo se relacionan con otras cosas o cómo categorizarlas. Ahora, ese es un gran problema porque, como descubrió Ayn Rand, la conceptualización es un proceso necesariamente relacional. No puedes hacerlo con solo mirar una cosa. El punto es que lo haces en contraste con otras cosas. Así que toda la idea de la perspicacia y la esencia metafísica es defectuosa, pero no voy a entrar en eso ahora. Ética. Aristóteles es un egoísta. Reconoce que el propósito de la vida es la eudaimonía, que significa florecer, relacionado con la felicidad. Y él cree que hay ciertas virtudes que usas para llegar allí. Ahora, su punto de vista era que todo tiene una función, los seres humanos tienen una función, somos seres que razonan, por lo que debemos usar la razón y actuar de acuerdo con nuestra naturaleza y entonces seremos exitosos y felices. Y Aristóteles estaba a favor de la riqueza y la amistad y todos los valores de este mundo y a favor de la razón y la racionalidad. Ahora, él no entendió la conexión entre la razón y la productividad, pero abogó por ambos reinos a pesar de que no los conectó. Era pro riqueza física, pro valores espirituales, pro virtud, pro felicidad, pro egoísmo. Y él expuso todo eso. En política, John Locke aún no había descubierto la idea de los derechos porque Aristóteles aún no había existido para dar a todos una base tan sólida, pero el punto de vista de Aristóteles era lo mejor que se podía hacer dado lo que tenía. Se le ocurrió una organización completa de diferentes tipos de sistemas políticos y había gobernado por una persona, gobernado por unas pocas personas y gobernado por todas las personas, y tenía versiones buenas y malas de todas estas. Y lo que finalmente decidió fue que la democracia era probablemente la mejor porque su forma corrupta era la menos dañina. Así que era una especie de cobertura de sus apuestas. Ahora la democracia es lo mejor que puedes hacer si no entiendes los derechos. Quiero decir, los griegos eran racionales de esta manera. Obviamente, un sistema de derechos individuales es el único camino a seguir. Pero antes de que entiendas los derechos y no sepas muy bien cómo las personas deberían vivir juntas, el sistema que parece más en consonancia con la libertad es, bueno, dejemos que todos decidan y no restringamos esto a una persona. Al menos entonces todo el mundo es políticamente libre en términos de voto. Todo el mundo puede votar y es menos probable que sea tiránico porque no hay una persona que se vuelva loca y tenga todo el poder. O algunas personas que hacen eso. Así que Aristóteles básicamente hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Es un solo hombre, no puede descubrirlo todo en una vida. Y luego, en estética, la opinión de Aristóteles era famosa de que el arte es más importante que la historia porque la historia te dice lo que ha sido. El arte te dice lo que podría y debería ser. Era esencialmente romántico en el sentido objetivista. Ayn Rand creía en el realismo romántico. Esa era su visión de lo que debería ser el arte. Debe presentar el mundo como podría ser y debería ser. No solo como es en realidad, sino tampoco como una fantasía imposible. Y esta era la opinión de Aristóteles. El arte debe ser una proyección del ideal posible. Y tenía, por supuesto, muchas más cosas que decir sobre estética de las que puedo entrar aquí, pero eso era básicamente Aristóteles. Creía que este mundo existe, que podemos conocerlo a través de la razón, que debemos buscar nuestra propia felicidad individual, vivir en un sistema de libertad y producir arte que nos muestre lo que es posible.
e integró todos estos puntos revolucionarios en un sistema. Todos encajan. No es que una cosa de aquí contradiga a otra de aquí. Quiero decir que tenía contradicciones, pero la esencia de todo, la esencia de todas sus ideas principales integradas en esta cosmovisión racional y natural, y nadie había hecho nada parecido a eso antes. En otras palabras, Aristóteles sentó las bases para todas las respuestas correctas en filosofía. No entendió todo exactamente bien, pero se le ocurrieron las respuestas esencialmente correctas y las resolvió sustancialmente en todas las áreas de la filosofía y nadie lo había hecho antes. Solo una persona había ideado un sistema de filosofía antes, y ese era su maestro, Platón. Así que es un poco como pensar en Ciudadano Kane. Regresas y ves Ciudadano Kane y piensas que tal vez esto no sea tan asombroso. No veo que tiene de grande. Bueno, lo importante es que todas estas cosas que das por sentado en las películas, las das por sentado porque Ciudadano Kane las hizo primero. Lo mismo con Aristóteles. Para apreciar a Aristóteles, tienes que entender cuánto das por sentado que vino de él. Es absolutamente sorprendente la cantidad de personas que dan por sentado, la cantidad de razonamiento, racionalidad y metodología que las personas dan por sentado. Quiero decir, la gente de hoy se ríe de los juicios de brujas de Salem y la idea de tratar de adivinar los presagios de las hojas que caen y cosas así. Los seres humanos sin lógica, sin alguien como Aristóteles, naturalmente caen en eso. Están indefensos. Lo que Aristóteles estaba haciendo no era obvio. Todas estas cosas que la gente da por sentado hoy en día, que tuvieron que ser inventadas por Aristóteles. Entonces, en ese sentido, si recuerdas en el video, Rake está impulsando la idea de que estas cosas aparentemente obvias que se le ocurrieron a Aristóteles son revolucionarias. Eso es absolutamente cierto. No puedes enfatizar eso lo suficiente. Cuán primitivas son las personas cuando no tienen una filosofía racional aristotélica. ¿Por qué crees que la gente en África cree que comer a personas albinas o beber su sangre o lo que sea curará el SIDA? Eso es lo que pasa cuando no tienes a Aristóteles. Ese es el estado natural del hombre. La razón no es obvia. El sentido común no es algo que todo lo que acaba de llegar de forma natural a la gente. Absolutamente no lo hace. Sin alguien como Aristóteles, el mundo es un lugar brutal, repugnante, violento, primitivo, irracional, incoherente. Y todas estas cosas que la gente atribuye a, es solo sentido común. No, no lo es. Ese es el sentido aristotélico y le debes todo. Así que eso es lo de Aristóteles. Bueno, he seguido por un tiempo, pero me siento mal solo por hacer una pregunta, así que voy a hacer una más, que también es bastante sustancial. Los objetivistas creen en la teoría de la correspondencia de la verdad, es decir, que la verdad es aquello que se corresponde con los hechos en el mundo. Sí. Objetivismo explícitamente, Ayn Rand respaldó explícitamente la teoría de la correspondencia de la verdad. Ahora, como con cualquier posición filosófica histórica, viene con un bagaje erróneo. Así que permítanme explicar lo que no está de acuerdo con este punto de vista. Lo que no está de acuerdo con este punto de vista es la idea de que la correspondencia está de alguna manera en conflicto con la coherencia. Esa es la alternativa clásica a la teoría de la correspondencia. La correspondencia dice que algo es verdadero porque corresponde al mundo externo. La coherencia dice que algo es verdad porque encaja con otras verdades u otras ideas, y generalmente se expresa una dicotomía entre estas dos. La coherencia es posible porque no necesariamente refleja el mundo, por lo que puedes construir estas estructuras racionalistas coherentes, ordenadas y ordenadas que van juntas, mientras que el mundo es desordenado. La visión de correspondencia es algo que es cierto porque corresponde al mundo. Bueno, el mundo es este flujo desordenado de Heracleto. ¿Quién puede decir lo que es verdad hoy en día? No va a ser verdad mañana. Así que la teoría de la correspondencia no produce verdades que sean coherentes. Equivocado. Equivocado. Debido a la ley de la identidad, porque todo es lo que es, no hay contradicciones en la realidad. El hecho de que algo corresponda a la realidad, el hecho de que algo sea verdadero significa que necesariamente es coherente con todas las demás verdades.
Por eso la lógica objetivista implica dos prácticas, la reducción y la integración. La reducción es el aspecto de correspondencia. Tomas tu idea abstracta y ves, ¿esto se refiere a algo en la realidad? Pero también se integra, que es el estándar de coherencia. Dices, ¿encaja esto con todo lo demás que sé? Así que no hay conflicto entre correspondencia y coherencia. No es que las cosas se cohesionen porque están separadas y las verdades de correspondencia no necesariamente se cohesionan porque se refieren al mundo real. No, exactamente lo contrario. Las cosas son verdaderas porque se refieren al mundo real, o eso es lo que es la verdad. La verdad es correspondencia con la realidad, pero por eso, porque la realidad es lo que es, todas las verdades son coherentes. Así que también puedes verificarlos de esa manera. ¿Puedes ver cómo encajan? Es como verificar un problema matemático, una analogía, pero es como verificar un problema matemático. Sabes que haces el problema matemático y sabes que si lo hiciste bien obtuviste la respuesta correcta, pero para verificar, haces algún otro tipo de operación que sabes que también produciría la respuesta correcta para ver si lo hiciste bien. Y si eso funciona, lo tienes. Así es como funciona el conocimiento. La verdad se refiere a la correspondencia con el mundo externo, pero todas las verdades son coherentes porque la realidad es coherente. La realidad es una, la verdad es una. Así que sí, el objetivismo respalda la teoría de la correspondencia de la verdad, pero eso no nos pone de ninguna manera en conflicto con la visión de la coherencia, a menos que tomes en serio la visión de la coherencia, lo que algunas personas hacen. Algo es verdad porque encaja con otras cosas, sin importar cómo se relacione con la realidad, incluso si contradice la realidad. Eso está totalmente mal. Si desea mantenerse al día con todo lo que hago, solo tiene que ir a charleston.com. Si quieres permitirme hacer más, solo tienes que ir a patreon.com/charleston y convertirte en un partidario. Gracias por escuchar.